nombre significa Dios fortalece, fue un sacerdote y profeta del exilio babilónico que anunció juicio, esperanza y restauración espiritual para Israel. Fue llevado al exilio en Babilonia en el año 593 a.C. y recibió su llamado profético junto al río Quebar. Y su ministerio ocurrió principalmente fuera de Jerusalén, entre los judíos deportados. Su mensaje combina la advertencia por la idolatría y justicia y esperanza de restauración y renovación espiritual. El llamado de Ezequiel viene también con visiones y mensajes principales que fueron la visión de la gloria de Dios como muestra de su presencia, eso lo vemos en todo el libro. La visión del valle de los huesos secos, que simboliza la restauración de Israel. El anuncio de un corazón nuevo y transformación interior para su pueblo. En los capítulos finales, él ya define el templo futuro y la presencia de Dios en Jerusalén. De este versículo que acabamos de leer, él, luego de ser ya, como dice acá, como acabamos de explicar, luego de ser ya llamado, a los 7 días de su llamado, él tuvo, el Señor le reveló esta parte en el vamos a ir viendo entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, por ejemplo, continúa diciendo,
En el versículo 2. Sino que era una gran responsabilidad. Su vigilancia podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dios toma esta imagen y hace una analogía con el llamado profético de Ezequiel. Así muestra que la vida espiritual también requiere de discernimiento y atención. Quien ha recibido la luz de Dios no debe vivir distraído ante el peligro que amenaza a otros. ¿El peligro de qué? De que el enemigo se robe su alma. Hoy los creyentes debemos estar atentos en nuestras familias, iglesia y comunidad, no para controlar o juzgar con dureza, sino para cuidar con amor. Amén. Este es un llamado espiritual de que seamos atalayas. Dios puede usarnos para ayudar a otros a detenerse antes de una mala decisión que traiga consecuencias dolorosas. Debemos mantenernos vigilantes. La advertencia debe ser clara y oportuna. Así lo dice el versículo 3, que dice: y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. O sea, si usted ve el peligro, ve el problema espiritual de una persona, de un hermano, de alguien que usted quiere de su entorno, usted da el aviso. El atalaya no podía advertir de manera confusa ni tardía. Tenía que ser oportuno. Debía tocar la trompeta cuando venía a venir al enemigo. La claridad del aviso era parte de su fidelidad. En el ámbito espiritual, Dios llama a comunicar su palabra con verdad, sin manipulación, exageración ni silencio cobarde. La advertencia no busca asustar por gusto, sino despertar al que está en peligro. Una palabra dada a tiempo puede ser instrumento de misericordia y salvación. No debemos tomar esto a la ligera. O sea, no debemos, sabiendo que tenemos una misión, una encomienda, mirar para el otro lado sabiendo que hay una necesidad espiritual de una persona, ni tampoco irnos al otro extremo, ser muy alarmistas en el sentido de que como hay mucha gente que dice, que quieren venir quizás diciendo dando a interpretar como que Dios no es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y misericordia. Dios no es un Dios de castigo. Ahora, si no obedecemos, sabemos que el castigo viene y el juicio viene. Gloria a Dios. Advertir no significa atacar, significa amar lo suficiente como para decir la verdad en el momento necesario. Esto, nosotros debemos estar conscientes de que esto lo podemos interpretar como el amor que nos dice Jesucristo, de los dos grandes mandamientos que nos dejó. Amar a Dios primero, por encima de todo, ¿verdad? Con toda nuestra mente, nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero también el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante esto, que esto debemos hacerlo con amor. Ahora bien, cada persona es responsable de responder a la voz de advertencia, porque no hacemos nada con que usted le advierta y que le entre por un oído y le salga por el otro. No. Entonces, dice aquí el versículo 5 del pasaje que acabamos de leer: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas que el que se apercibiere librará su vida. Amén. Esto es importante porque si el atalaya tocaba, por ejemplo, en aquellos tiempos, la trompeta, y alguien no hacía caso, la responsabilidad recaía sobre quien escuchó y decidió ignorar el aviso. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado con personas, hemos tenido amigos, gente de nuestro entorno, que le hemos predicado la palabra en muchísimo más de una ocasión y llamándolo a arrepentirse y a convertirse? Pero
siempre están con el miedo de que no, que ahora no, que después, que esto, que siempre hay una excusa. Entonces, esto es importante porque ya usted sabe que usted tocó la trompeta. Amén. Y si él no quiso escucharla o no quiso prestar atención al sonido de esa trompeta, bueno, ya sabemos que yo no soy responsable de tu sangre o de tu perdición. Entonces, esto muestra que la advertencia no sustituye la decisión personal. Usted advirtió, pero verdad, cada quien es responsable de sus decisiones. Dios respeta la responsabilidad moral de cada individuo. Nadie puede culpar al mensajero cuando la verdad fue anunciada con fidelidad. Escuchar la advertencia de Dios y no responder es una forma de endurecimiento que puede traer consecuencias graves. Amigo que me escucha, amigo que está aquí, presta atención a esto porque esto es importante. Si se le está predicando la palabra de Dios, no espere. No sabemos ni el día ni la hora en que usted tenga que partir de este mundo o que el Señor venga. Entonces, la bendición no solo está en oír la trompeta, sino en responder con obediencia antes de que el peligro avance. Callar ante el peligro espiritual también trae una responsabilidad delante de Dios. Eso es para nosotros. Amén. ¿Qué dice el versículo 6? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. No porque quizás por temor, por vergüenza, por cualquier cosa, nosotros dejemos de decirle a una persona que está al lado de nosotros, desconocido o conocido, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida. Si tú omites eso, sabiendo tú que ese es tu deber, tú no vas a ser exento del castigo de Dios. Dios va a demandar. Si esa persona en algún momento se pierde o lo que sea, pierde su alma, pues el Señor lo va a demandar. Eso es lo que se interpreta aquí, en el sentido espiritual. Dice, Dios no exige que controlemos la respuesta de los demás, pero sí que seamos fieles en advertir cuando Él nos manda a hablar. Si usted siente esa inquietud, como muchas veces hemos sentido, y por miedo o vergüenza no lo hace, de decirle a alguien que Cristo te ama, que Cristo quiere que tú seas salvo, que el Señor te bendiga, eso es una manera de predicar rápidamente, de decirle que solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Si tú omites eso, ya tú sabes que tú no estás siendo fiel a Dios porque Dios te está mandando a orar. Dios es el que pone a través de su Espíritu Santo ese sentir. Amén. Entonces, una advertencia amorosa puede ser difícil, pero puede evitar heridas mayores y honrar el corazón de Dios. ¿Por qué honramos el corazón de Dios? Porque estamos siendo obedientes a ese mandamiento. Gloria a Dios. El mensajero fiel descansa en haber obedecido. Versículo 9 nos dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dios aclara a Ezequiel, ¿verdad?, en este momento, que debía advertir, pero no podía obligar al impío a cambiar. Si el profeta cumplía su deber, quedaba libre de responsabilidad, aunque la persona rechazara el mensaje. Esto ofrece un equilibrio. La fidelidad del mensajero no se mide por controlar los resultados, sino por obedecer a Dios. El siervo fiel habla la verdad con amor, ora por el oyente y descansa sabiendo que solo Dios puede transformar el corazón. Qué importante es esto, porque muchas veces nos acercamos con cierta timidez a las personas a predicarle, pensando que no nos van a hacer caso. Pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es esa. Debemos predicarle, debemos hablarle, debemos comunicarles el plan de salvación de nuestro Señor. No depende de nosotros que ellos acepten o no, sino del Espíritu Santo, que es quien tiene el poder de convencimiento de pecado. Entonces, 1 Corintios 13, 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 1 Co
Debemos recordar que Ezequiel estaba predicando en ese momento, o fue mandado al Señor, a un pueblo que ya estaba en el exilio. Ellos fueron deportados todos a Babilonia. ¿Y por qué fueron deportados? Por su dureza de corazón, porque se fueron en pos de dioses ajenos, porque no cumplieron la voluntad del Señor. Entonces, Ezequiel está cumpliendo ese llamado del Señor, obedeciendo, diciéndoles que a través de esta promesa de ustedes escuchar, de cambiarse, de que el impío se vuelva de sus malos caminos y se arrepienta, van a tener su restauración. Van a volver otra vez a Jerusalén y van a ser pueblo de Dios nuevamente. Ahora bien, ¿cuál es el deber de nosotros, los atalayas de Cristo? En la porción de la palabra que acabamos de leer en el Nuevo Testamento, mañana de hoy, en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, los versículos del 18 al 20, dice que nuestra solemne encomienda es ir a todas partes a predicar la buena nueva de salvación, para que quien quiera venga y tome el beneficio. Todos son bienvenidos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor. El ignorar este llamado, ¿qué trae? Trae una advertencia dada en el libro de Romanos, el capítulo 6, la primera parte del versículo 23, que nos dice que porque la paga del pecado es la muerte. Esto es importante. Debemos recordar también que, como habíamos mencionado anteriormente sobre los atalayas y su función, no advertir de esto, de este peligro, o del peligro que corre la humanidad sin Cristo. Si no advertimos de ello, que es traición. ¿Traición a quién? A nuestro Señor. Porque estamos desobedeciendo. Somos tan desobedientes quizás como ellos que no quieren escuchar, como aquellos que no quieren escuchar. Y esto puede costar vidas. Por lo cual debemos ser fieles a nuestra misión de proclamar el Evangelio de salvación. Con todo nuestro ser debemos procurar siempre esto. A las personas que sabemos que no son cristianos, que no se han convertido, que necesitan esa palabra de aliento, debemos predicarles siempre. Nuestra responsabilidad profética como cristianos es relevante en nuestro testimonio en todo lugar donde vamos. Creo que esa es una de las mejores formas que nosotros tenemos de predicar, es guardando el testimonio del Señor, guardando la palabra de Dios. Que el que nos vea la luz de Cristo reflejada en nosotros. Y esa debe ser una aspiración, una meta y un objetivo de cada uno de nosotros. Ser vistos como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Dios nos ha llamado a cada uno a asumir una responsabilidad de forma personal por el destino de otros y debemos ser centinelas a título propio mientras les rendimos cuentas de las personas a nuestro alrededor, ya que no solo sus vidas están en juego, sino las nuestras también. Esto nos lleva a cuestionarnos lo siguiente. ¿Le estamos comunicando las palabras de Dios a las personas con las que tenemos contacto? Debemos hacer una autorreflexión de eso. ¿Lo estamos haciendo? Cada persona con la que usted tiene contacto, que usted sabe que no conoce al Señor, ¿usted le está comunicando ese plan de salvación? ¿Usted le está predicando a Jesucristo como su Señor y Salvador? Otra pregunta. ¿Estamos guardando fiel testimonio del mensaje de Dios con nuestro comportamiento? ¿Con cómo tratamos a los demás? ¿Lo estamos haciendo? Preguntas importantes porque esto influye en lo que la percepción que tienen los demás de nosotros. O sea, como cristianos. Yo no puedo predicar aquí, ser un santo aquí, soy cristiano aquí en la iglesia, y en mi casa o fuera de la iglesia soy cristino. Cristiano aquí, cristino fuera. Nosotros somos atalayas de este tiempo.
a quienes se nos ha dado la tarea de vigilar y dar alerta al mundo que se acerca al juicio venidero. Amado hermano, ya hemos sido advertidos, hemos sido avistados por medio de la palabra de las profecías de lo que ha de acontecer, porque hay un juicio que ha de venir a la tierra entera y nosotros somos encargados de anunciar al mundo que Cristo vive y que Cristo viene. Maranata, dice 1 Corintios 16, 22. Entonces, viendo esto, estamos siendo testigos realmente de que todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo. El libro de Apocalipsis, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencia. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Entonces, debemos nosotros ser los atalayas, quienes toquemos la trompeta para que aquellos que no conocen estén pendientes y puedan alcanzar su salvación. Entonces, ya para concluir, en Ezequiel, el libro de Ezequiel, esta porción que acabamos de leer, nos recuerda que la responsabilidad de la atalaya es escuchar a Dios, ver el peligro y advertir con fidelidad. El atalaya en Israel era quien vigilaba y avisaba a los demás cuando se acercaba el peligro. Si veía a los enemigos, debía tocar la trompeta, porque si al venir el peligro no avisaba y alguien era herido, la sangre de los que padecieran iba a serle reclamada por no haber cumplido con su deber. El pueblo, cuando me refiero al pueblo, los atalayas somos nosotros, me refiero a los amigos que nos escuchan, tanto aquí en el templo como los que nos escuchan a través de los medios digitales. Deben responder al sonido de la trompeta y el mensajero debe obedecer sin callar por temor. No debemos, señores, tener miedo, ni vergüenza, ni mucho menos. Este es el llamado que nos han hecho, a decirle a las personas que solo a través de Cristo hay vida eterna y salvación. Amén. Esto nos hace pensar en el deber que tenemos de apercibir a las personas diciéndoles que el fin de todas las cosas se acerca. El Señor Jesucristo viene y luego de eso los juicios. Debemos proclamar el mensaje de gracia de parte de Dios para que acepten a Cristo como Salvador y sean salvos de la ira venidera. Este pasaje nos llama a una vida espiritual despierta, compasiva y responsable. Dios no nos pide controlar la respuesta de otros, pero sí habla de hablar la verdad con amor, recibir sus advertencias con humildad y vivir atentos a su voz. Amén. Transmitamos este mensaje de salvación con amor. Recibamos las advertencias de Dios con humildad y vivamos siempre atentos a su voz. Dios puede usarte como una voz de cuidado y esperanza para otros, hermano. No necesitas hablar con dureza ni orgullo. Basta con obedecer con amor y humildad. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero somos llamados a advertirles a todos lo que pronto sucederá y el estado en el que se encuentra para que se salven, predicándoles el evangelio de salvación. Una palabra fiel dicha en el tiempo correcto, puede ayudar a alguien a despertar, volver a Dios y encontrar su vida. Este llamado es para todos. Nosotros no, nuestra misión es, y es el deseo de nuestro Señor que no se pierda ni una sola alma. Entonces, por tanto, debemos ir y predicarles. No nos toca a nosotros el que ellos sean convencidos del pecado, sino es un trabajo del Espíritu Santo, que es que trabaja con el consejo, que le dice a la persona y lo convence de pecado. Entonces, ya una exhortación final a ti, amigo que escuchas, amigo presente y el amigo que nos ve y nos oye por los medios digitales. Hoy pide a Dios sensibilidad para escuchar su voz y valentía para obedecer. Sabemos que no es fácil. A veces el romper esa inercia, el dar ese paso adelante, esto es para valientes. Pero tú tienes que estar pendiente de que tu vida depende de ello, de que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador y Redentor. Entonces, si necesitas recibir una advertencia, no endurezcas tu corazón. Cuando se te hable del Señor,
de si quieres a Cristo, si quieres arrepentirte, si quieres aceptar al Señor como tu Salvador, no endurezcas tu corazón. Porque como decía anteriormente, no sabemos en qué momento podamos partir de este mundo. Ya sea que vamos o que el Señor Jesucristo venga, que Cristo viene, eso es una realidad. Y eso es lo que debemos proclamar. Entonces, cuando se te predique de Cristo con humildad, acéptalo. Es para tu bien, para tu salvación, para que tengas salvación y vida eterna. Y esta exhortación a mis hermanos: si debes hablar con alguien, hazlo con oración, respeto y amor. Ora al Señor antes. Si tienes miedo, vergüenza, no sé. Porque muchas veces hay personas que sabemos que son un poco difíciles. Personas, como decimos en el argot del patio aquí, personas que son roca izquierda. Entonces, para tú acercarte a ese tipo de personas, pídele a Dios que derrame su gracia sobre ti, que ponga la gracia del Espíritu Santo en ti, para que esa palabra, ese mensaje que el Señor quiere que tú le dejes a esa persona, ella lo reciba con agrado y con amor. Vive como un atalaya fiel, despierto, compasivo y dispuesto a obedecer al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora yo quisiera hacer un llamado.